en la red. Ah, ya. Ya Tú te estoy estás grabando grabando. en el equipo. em, Listo, mi amor, arranca. Bueno, muy bien. Entonces, buenas noches. Hoy es nuestro octavo encuentro Florecer de este año y les doy la bienvenida a todas las personas que se inscribieron para el encuentro, a mis queridas retadoras del reto 21 días con Hoponopono también bienvenidas, que son invitadas. Y bueno, como les decía, en este encuentro lo que vamos a trabajar es el tema de los dobles del árbol genealógico. Este es un tema que es relacionado, que tiene que ver con la teoría del transgeneracional o el trabajo con el árbol genealógico, que es llamado así, es llamado el trabajo transgeneracional. Y este es un método de aplicación que pues utilizamos en terapia para el trabajo de la sanación a través del reconocimiento de las implicaciones que tenemos con nuestro árbol genealógico, teniendo en cuenta que pues nosotros cuando hacemos sanación, debemos hacer la sanación a varios niveles. Cuando nosotros hacemos la sanación al nivel, por ejemplo, al que llega el coaching, que es un nivel de creencias, estamos trabajando en el nivel más externo de las capas de sanación. Igual, es un trabajo muy útil el que hacemos con el coaching, porque el coaching nos permite trabajar en el cambio de creencias, en la sanación de las heridas de la infancia. Y digamos que esta terapia también, este trabajo con el coaching life coach o el coaching ontológico nos permite también la sanación de las heridas de la infancia con el niño interior, ¿sí? Pero entonces se nos quedan por fuera otros temas importantes para la sanación de cualquier tema que nosotros tengamos que mover en la rueda de la vida. Y entonces es ahí cuando se hace necesario ir a unas capas más profundas. Entonces la capa que sigue, que es como lo trabajo yo, es la capa del proyecto sentido, que es la parte que involucra el proceso desde que somos concebidos, el momento en el que la madre se entera que está embarazada, el momento del todo el embarazo y la gestación, y luego el momento del parto. Ese es el proyecto sentido y pues de esto no vamos a hablar hoy, pero se los quiero dejar como información porque esa es como la segunda capa a la que vamos. Estamos hablando que la capa más externa es la que manejamos con el coaching, o con otras herramientas, en mi caso con el coaching, que es la capa en la que trabajamos las creencias y los temas que tienen relación con las heridas de la infancia y el niño interior. Luego vendría una capa más interna, que es la que se trabaja con el proyecto sentido, a través del proyecto sentido. Y esta técnica lo que trabaja es la etapa que comprende entre el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y toda la información que se recibe en esta etapa de la vida. Y el otro nivel, que es el nivel más profundo, más elevado con el que yo trabajo, pues sin tener en cuenta las constelaciones familiares, que ese es un trabajo más profundo, es el nivel de árbol genealógico. Y este nivel lo trabajamos con el transgeneracional. Entonces, cuando trabajamos el transgeneracional, pues una de las herramientas que utilizamos dentro del transgeneracional, que es el árbol familiar, es la identificación de los dobles en el árbol genealógico, porque cuando nosotros podemos identificar los dobles en el árbol, es por donde nos podemos empezar a meter al árbol genealógico. Entonces se hace necesario conectar con el árbol genealógico porque hay mucha información en el árbol que nos permite identificar cuáles son las lealtades que tenemos al sistema, cuáles son los amores ciegos, cuáles son las limitantes que estamos viviendo que vienen de una herencia sistémica. Y por eso es importante entonces conocer nuestra historia para no repetirla. Dice Brigitte Champetier en uno de sus videos que lo peor que podemos hacer para evolucionar es repetir. Y nosotros para poder evolucionar entonces lo que tenemos que hacer es crear nuevas formas de vivir. Y para poder crear nuevas formas de vivir, primero tengo que renunciar a lealtades. Y para poder renunciar a lealtades, yo tengo que conocer a quién estoy siendo leal para poder entonces renunciar. Entonces, esto digamos que para ilustrar desde lo macro, cómo está, dónde está ubicado el trabajo del transgeneracional y qué tiene que ver los dobles con ese trabajo del transgeneracional. Reconocer los dobles es una parte del trabajo que hacemos
con el transgeneracional. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con el árbol genealógico, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es que el árbol genealógico se empieza a trabajar desde el tema que quiero resolver hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me tengo que poner a armar el árbol genealógico porque sí, a no ser de que tenga curiosidad por saber cuáles son mis ancestros, cómo se llamaban y hacer como el dibujito del árbol, sin una intención más allá que curiosidad y que ganas de conocer la forma de mi sistema familiar. Pero cuando yo tengo temas por sanar, yo no voy a mi árbol familiar sin ese tema claro, porque entonces lo que voy a terminar haciendo es que voy a remover muchísima información y esta información se va a remover sin sentido y puede ser demasiado para mí, para mi ser, y eso puede abrumarme tanto que puedo bloquearme aún más y entonces ya no me abro a recibir la información con claridad. Entonces, por eso es importante que si yo tengo un tema específico, me meta con ese tema a analizar mi árbol genealógico. Entonces, esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, yo quiero trabajar mi abundancia, ¿por qué? Porque es que estoy teniendo patrones de escasez en mi vida. Entonces, pues yo voy a mi árbol genealógico y con la intención de identificar qué había parecido a lo que yo estoy viviendo en mi árbol genealógico o a quién estoy siendo leal o a quién me parezco o con quién me relaciono en este tema que quiero trabajar, por ahí entro al árbol, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo no entro al árbol a ver qué me muestra y entonces el árbol me va a mostrar temas de abundancia, temas de pareja, temas de dinero, temas de trabajo, temas de profesión. No es así. Por el contrario, yo voy con un tema a mi árbol y con ese tema entro al árbol genealógico específicamente a buscar y a convocar información de ese tema en particular. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Recuerden que para que me hagan sus preguntas deben levantar la manito virtual y recuerden, por favor, que tenemos 3 minutos de intervención para cualquier comentario que tengamos y por favor les pido respetar muchísimo el reloj. Yo lo voy a tener aquí puestecito cuando alguien intervenga y la idea también es que si de pronto se abre algún proceso que de pronto por alguna razón cargue, pues ese proceso sí se puede llevar un poco más de tiempo. Pero si es una intervención, un comentario, una pregunta, les pido que nos demoremos menos de 3 minuticos y que respetemos el reloj que yo voy a poner aquí cuando alguien intervenga. Entonces, bueno, continúo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que comenzaba a comentar sobre el árbol, porfa me la pueden compartir, sea en el chat o levantándome la manito virtual. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, también me gustaría compartirles que dentro del transgeneracional, nosotros vamos a identificar dos tipos de lealtades o de fidelidades al clan. Entonces, una de ellas es la lealtad yo como tú. La lealtad yo como tú es la lealtad en la que yo repito patrones de mi sistema familiar. Cuando yo les digo yo como tú, estoy hablando en términos sistémicos, pero como yo también manejo la sistémica familiar, entonces pues yo mezclo mucho estos temas. Yo trabajo con el transgeneracional y con la sistémica, pero el término yo como tú es un término de sistémica, que en transgeneracional lo que se dice es yo estoy repitiendo un patrón del sistema familiar o del árbol genealógico. Y la otra lealtad que desde el término de la sistémica se llama yo por ti, que ya visto desde el transgeneracional, lo llamaríamos como estoy reparando, ¿sí? Entonces, esto me parece importante aclararlo porque ¿qué vamos a encontrar en el árbol genealógico y específicamente qué vamos a encontrar en los dobles del árbol? Vamos a encontrar quiénes son dobles conmigo o yo de quién soy doble y de ese doble yo repito o yo reparo. Es decir, ¿estoy en una lealtad yo por ti con esa persona o estoy en una lealtad yo como tú? Entonces, el doble, cuando yo identifico los dobles en mi árbol genealógico, pues lo que voy a terminar identificando es yo con quién estoy vinculado en una lealtad yo por ti o yo con quién estoy vinculado en una lealtad yo como tú, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos vinculados con una lealtad yo por ti, es decir, una reparación en el árbol genealógico, eso lo que quiere decir
es que yo estoy haciendo algo que este ancestro no pudo hacer. Entonces yo lo hago por él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi abuela materna tuvo una situación de abuso o una situación en la que quedó embarazada de un hombre que no estaba en su vida, presente en su vida, y ella por alguna razón no quería tener ese hijo, pero por la época, por la cultura y por todo lo que pasaba en ese momento de su vida, pues ella le tocó tener esa hija. Y resulta que entonces en ese caso mi abuela tuvo una hija que no quería tener, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que yo ahora, ya llevo 2 generaciones después, yo no quise tener hijos. Entonces, si yo soy doble de esa abuela materna y resulta que yo no tuve hijos. Entonces les pregunto, yo estoy ahí mi abuela es doble mía, yo soy doble con mi abuela. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que estoy en una lealtad yo por ti con ella o en una lealtad yo como tú? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Ya voy ¿Yo por contigo. qué? Yo por ti, ¿por qué? Porque tú hiciste por ella lo que ella no pudo hacer por sí misma en su momento. Exactamente, eso es. Entonces, digamos que yo con esta abuela tengo una lealtad yo por ti, es decir, yo estoy con mi decisión de no tener hijos, yo estoy reparando a la abuela, ¿sí? Ahora, si yo, supongamos que yo quisiera tener hijos y que yo no puedo quedar embarazada y eso me genera conflicto y me pone muy triste y sufro por eso y todo, entonces lo que yo tendría que hacer desde el trabajo con el transgeneracional es buscar a una persona que sepa del tema, mirar mi árbol genealógico y entonces la persona que haría, identificaría, o tú eres doble de esta abuela y resulta que tú estás en reparación con esta abuela porque ella no pudo decirle no a ese hijo, entonces tú estás dejando de tener hijos por ella, ¿sí? Y entonces en ese caso, lo que yo como cliente o como consultante podría hacer es liberarme de esa lealtad a la abuela para empezar a elegir por mí, para mí, a mi favor, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago consciente esa lealtad, entonces inmediatamente puedo elegir por mí, para mí, a mi favor. Entonces, ¿qué pasó en mi caso? En mi caso, cuando yo hice consciente que yo era doble de mi abuela y que yo estaba reparando por ella esa situación en la que ella tuvo que tener un hijo que no quería tener y entonces yo la reparo no teniendo hijos. Luego yo lo hago consciente y al hacerlo consciente lo que hago es por mí, para mí, a mi favor, enfrente de mí, ¿qué opciones tengo? Tener hijos o no tener hijos, ¿sí? Pero no, ya no reparando a nadie, sino decidiendo por mí, para mí, a mi favor. Entonces, cuando yo me hago consciente y veo enfrente las posibilidades, lo que a mí me pasó en mi caso fue que elegí no tener hijos, pero ya soy yo eligiendo, ya no estoy reparando a mi abuela, ya es mi conciencia individual decidiendo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo soy doble de un ancestro y yo estoy en una lealtad, sea yo por ti o yo como tú, sea repitiendo o reparando, quien decide sobre mi vida no soy yo. Quien decide sobre mi vida es esa lealtad. Entonces yo no estoy en presencia creando mi vida. Quien está creando mi vida es esa lealtad y desde ahí estoy creando mi realidad. ¿Listo? Entonces voy a ir con Mayer y la pregunta que tiene y luego por favor me avisan si alguien más tiene alguna duda o algún comentario. Mayer, te escucho. Lina, una pregunta. Estamos hablando entonces de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, Sí, mi árbol genealógico está compuesto por padre y madre. Yo sí, puedo ser leal o y puedo ser doble de dos personas al mismo tiempo de diferente clan. sí, 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 pues. Es más, tú puedes ser doble de todo el árbol, ¿sí? O sea, si yo te contara que yo soy doble de mi papá y mi mamá, de mi hermana, de mis dos abuelos maternos, de mis dos abuelos paternos,
Y yo creo que si tuviera fechas de ir para arriba, también sería doble de ellos, o sea, y soy muy doble de ellos. Y además, yo soy doble con Jova, que ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene ser doble de la pareja, que él nos está compartiendo. Y además, él es doble de mi abuelo, ¿sí? Entonces, eso también tiene una implicación, es que yo también voy a atraer a mi vida parejas con ciertas implicaciones con mi sistema, con un sentido sanador, ¿sí? Pero es desde el inconsciente que yo estoy convocando esto, ¿sí? Entonces, a la pregunta que nos hace Mayer, la respuesta es sí, yo puedo ser doble de muchas personas en el árbol a la vez, ¿sí? Pero entonces digamos que por eso es tan importante ir con un tema concreto, porque por ejemplo, yo puedo ser doble de mi mamá y de mi papá, pero yo quiero trabajar el tema de la relación de pareja. Es probable que mi implicación sea con mi mamá. Si yo me pongo a mirar por el lado de mi papá, tal vez me voy a enredar porque por ahí no hay una implicación clara. Entonces yo tengo que ir con el tema que voy a trabajar al árbol y a buscar los dobles que se relacionan con el tema que yo quiero trabajar, ¿sí? Ahí yo me dice, no me acuerdo si de tu papá. Sí, sí, mi amor, porque tú estás en la línea de afinidad con él también. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, perfecto. Entonces continúo. Entonces, como les iba diciendo, es importante identificar cuáles son las lealtades que tengo yo con aquellos que son dobles en mi árbol genealógico. Y pues para eso entonces vamos a ir mirando cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a identificar cuáles son esos dobles. Disculpa, Lina, otra Entonces, pregunta. dime, Mayer. Si yo soy doble, ¿significa que igual tengo una lealtad o simplemente puedo ser doble y no obtener ninguna lealtad? No, si tú eres doble, tú o estás repitiendo, o estás reparando, o estás representando algo, ¿sí? O sea, ser doble necesariamente es implicación, Ok, ¿sí? entendido. Hay ancestros con los que yo no tengo ninguna implicación, ¿sí? Pero hay ancestros, si yo soy doble de ese ancestro es porque hay alguna implicación, es decir, implicación que significa que yo o repito o reparo algo, ¿sí? Algo repito, algo reparo. ¿Sí? Listo, O ahora sí te algo entendí. hay ahí, ¿sí? Que trabajar. Y entonces para Vale, eso soy gracias. doble. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas, Mayer. Están muy buenas tus preguntas y aclaran mucho. Entonces, bueno, antes de continuar, lo que me gustaría es que si pudieran conseguirse su pelotica. Ay, Cristina, tú me estás levantando la manito. Ah, no, creo que ya se está instalando el audio. Cristina, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas, Cristina? No, como que no me escucha. Esperemos a ver. Entonces, bueno, ¿tienen su pelotica ahí con sus pincitos de colores? O si no lo consiguieron, pues pueden hacerlo con papel y lapicerito de colores, no importa. Entonces les voy a pedir que ubiquemos en nuestra pelotica a los ancestros, a su árbol genealógico básico, ¿sí? Entonces van a coger los pincitos de colores y van a empezar a ubicar sin pensarlo mucho. Solamente déjense llevar por el movimiento de las manos y empiecen a ubicar a sus ancestros, a hacer un árbol genealógico básico. Es decir, ¿cuál es el árbol genealógico básico? Vamos a hacer papás, mamás, hermanos, papás de mis papás, papás de mis mamás, de papás de mi mamá, ¿sí? Entonces, por favor, si quieren, pueden empezar en este momentico sencillito, o sea, lo vamos a ir haciendo de a poquito, sin pensarlo mucho, simplemente vamos a ubicar en la bolita. Entonces, ¿por quién empiezo yo cuando voy a hacer el árbol genealógico? ¿Por quién creen que debo empezar? ¿Por mis padres? Ok, pon a tus padres entonces, tus padres. Disculpa, Lina, ¿me puedes mostrar en qué parte tengo que poner la esta? No te puedo mostrar porque lo tienes que hacer tú instintivamente. Donde yo quiera. Sí, donde tú quieras. Ponlo porque eso es parte del ejercicio, ¿sí?
Entonces Mayer dijo, empiezo por mis padres, ¿sí? Muy bien. Entonces, listo. Luego, entonces, porfa, acuérdate de poner a tu papá y a tu mamá. Y luego vas a poner a los padres de tu papá y a los padres de tu mamá, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de cómo ubicar su arbolito, empezar a hacer su árbol básico? ¿Alguien tiene dudas? Porfa, me van preguntando. Dice Pati, empiezo por mí. ¿Por qué por mí, Pati? ¿Por qué empiezo por mí? O bueno, ¿por qué empiezas por ti? Yoba también dijo, empiezo por mí. ¿Por qué empiezas por ti? Pati dice, porque soy yo la que quiere saber. Yoba dice, porque yo soy el final del árbol. Muy bien. Ambas preguntas, tal cual. Cristina dice, no escucho nada, me va a tocar salirme, pero creo que es problema de ella. ¿Qué será? Porque todos me escuchan bien. ¿Me hacen así, porfa, si me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Sí, Cristina, parece que es tu conexión porque aquí me están escuchando bien. Nos va a tocar enviarte la grabación. Entonces, ¿cómo vamos con el arbolito? ¿Ya lo tienen listo? A ver, ¿cómo va? Miren el mío cómo va. A ver, espero si lo ven bien ahí. Pues, a ver. ¿Lo ven bien? Ya les explico cómo va. Por favor, háganlo como ustedes sientan. No se basen en el mío, sino que váyanse sintiendo y a medida que lo vayan sintiendo, lo van haciendo. Quienes no tengan la pelotica, lo pueden ir haciendo en papel y lápiz, como quieran. Mayer, muy bien, eso. Mati, está muy chévere eso que Eh, hiciste. Me encanta. mira, tengo mi pelotica, si me le alcanzas Sí, a ver. eso, muy bien. Cuéntame cómo te quedó. ¿Quiénes son ellos? A ver, acá está, el verdecito es mi papá y mi mamá. Y Sí, luego está mi hermano mayor, mi hermana siguiente, luego sigo yo y mi última hermana ok, muy bien. Excelente. Ahora, ¿con quién empezaste? con mi papá, Con tu papá. Ok, perfecto. ¿Y luego a quién pusiste? a mi mamá, Y luego, a mi hermano mayor. Los puse en ajá, orden de nacimiento. Mi hermano mayor, luego mi otra hermana, luego yo y luego mi hermana menor. ok. ¿Tú tienes medios hermanos? Uy, yo espero que no, pero pareciera que sí. ¿Por qué no? Porque esperas que no. Yo sí, Ay, dos porque, primos. porque no han salido de la luz y no quieren que vayan a salir como allá cuando ya no esté el dueño del hijo. Ah, bueno, antes mejor que salgan ya. Cristina, ya Sí. nos escuchas. Ok, a ver, yo leo los comentarios. Entonces, Angélica dice, no se escucha, se escucha bien. Ok, gracias, Angélica. Andrea dice, no escucho nada. Andrea, ¿no nos escuchas? Andrea, ¿estás por ahí? ¿No me oyes? Y Anjulibet dice, yo sí tengo medios hermanos. Ok, mi querida Anjulia, entonces porfa los pones en el orden de nacimiento, incluyéndote a ti, ¿sí? Y Patti dice, y los no nacidos, también tenemos que poner a los no nacidos, ¿sí? Hay que ponerlos. Porfa, me confirma Andrea y Cristina si me están escuchando. Cristina ya me escucha, perfecto. Pati, ¿cómo? En orden de nacimiento, ¿sí? Si sabes el orden, entonces, primero el que no nació, después sigo yo, después el hermano menor, después el tercero, el cuarto, después otro que no nació, después el menor, así, en orden de nacimiento, de izquierda a derecha, ¿sí? Los hermanos siempre se ponen de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora, a propósito, Mayer, una pregunta. Ay, ¿qué se me hizo Mayer? Ay, se me fue Mayer. Una pregunta, Mayer, es, bueno, esperemos que venga. ¿A qué lado, si tú estás parada de frente a tu papá y a tu mamá, a qué lado pusiste a tu papá
y a qué lado pusiste a tu mamá. Es decir, bueno, más bien, si tus padres están a tu espalda, ¿en qué hombro quedó tu papá y en qué hombro quedó tu mamá? Fíjense en eso, por favor, lo que le estoy preguntando a Mayer. Andrea se fue. Volví. Ok, Mayer, si en tu dibujito que hiciste tú te paras como dándole la espalda a tus padres, Sí, ¿en qué hombro queda tu papá y en qué hombro quedó tu mamá? mi papá quedó al hombro derecho, mi madre quedó al hombro izquierdo. Muy bien. Poniendo así el muñequito, tal cual Sí, sí, como sí. enfrente mío. Exacto, sí, exacto. O sea, están bien ubicados, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, bueno, con Cristina, ella me dice, estoy perdida, apenas me conecté. Bueno, Cristina, estamos armando el árbol genealógico en la bolita y copor que les pedí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar un pincito que seas tú, ¿sí? Y luego de ubicarte a ti, entonces vas a ubicar a tu papá y a tu mamá arriba, ¿sí? Como, no sé si lo puedes ver acá, entonces, papá y mamá, ¿sí? Y luego acá pones a papá y a mamá de tu papá, y al papá y a la mamá de tu mamá, y luego aquí pones a los papás de tu abuela y a los papás de tu abuelo materno, y luego aquí pones al papá y a la mamá de tu abuelo paterno y al papá y a la mamá de tu abuelo, de tu abuela paterno, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Así lo deben tener. Con este es No, con yo el me que perdí. vamos a trabajar, ¿listo? Así, hasta ahí. No le agreguen más gente. Hasta ahí lo vamos a trabajar. Voy a preguntar. Anjulibet dice, me perdí. Yo lo hice como su merced, pero al revés. Ok, Anjulibet, ¿cómo así que al revés? ¿Me puedes explicar un poquito? Espérenme. Sigrid dice, están bien ubicados. Espera, ya te respondo, Sigrid. Dime, Anjulibet. Lina, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Espérenme. Ay, no sé, no sé. ¿Me ven? Sí, te veo. Ay, espérenme para ver cómo lo estoy. Ok, ¿dónde estás tú en Allá. ese árbol? Ya, espérenme, prendo acá más. Ok, Yo soy la blanca. eso. Pusiste a tus hermanos que son los azulitos. Sí, señora. ¿Tu Mi papá quién papá, es? él, A la derecha, sí, mi mamá, sí, los papás de mi papá, sí. los papás de mi mamá, e iba a colocar los abuelos entonces acá arriba. Eso está Así. perfecto, así es. Está Ah, perfecto y tus papás están bien ubicados. Mira, Julie, ve que la vez pasada que hablamos de eso, tus papás no estaban bien ubicados. Hoy están bien ubicados. Eso es muy bueno, sí, ¿sí? señora. Ya le voy a explicar a Sigrid qué es que estén bien ubicados. Es que si esta Gracias. eres tú, entonces papá debe estar a tu hombro derecho y mamá debe estar a tu hombro izquierdo, ¿sí? El lado derecho es el lado masculino y el lado izquierdo es el lado femenino. Cuando están al Ah, contrario, yo los puse al contrario, están cruzados. Hay una energía cruzada ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto en mi caso, en ese caso, mi papá es el de la energía bajita en la casa y mi mamá es la fuerte de la casa o la que toma las decisiones. ¿Ok? Perdón, quiere decir que bueno, este es el mío. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, Entonces, yo también me tengo a mí me quedó así como que es este, este de sí, acá es mi sí, papá y sí, este de ajá, acá es mi mamá. eso, Y perfecto. en este caso, acá irían los hermanos Sí, y ujú, me incluyo acá como en una línea, sí, exacto. De porque izquierda acá, a derecha, mirando de frente a la bolita, de izquierda a sí, derecha, de mayor a menor. ok, ¿Sí? gracias, Listo. gracias, perdón. A ver qué más preguntas tengo. Cristina, ¿ya me puedo ir? Ah, ya. Ok, Cristina, los puedes hacer en una hojita. Claro que sí, perfecto. Muy bien, ya yo te había respondido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Mayer. Perfecto. Ahí te veo bien. Listo, muy bien.
Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Listo. Entonces, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Cómo te quedaron ubicados, Pati? ¿A la derecha o a la izquierda, papá o mamá? ¿Cómo te quedaron ahí? ¿En qué hombro te quedó papá? ¿En qué hombro mamá? A ver. ¿Te quedaron bien ubicados? Hola, hola. Sí. Bueno, esta soy yo, la amarilla. Sí, 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 Esta es mi hermana la mayor. sí. Aquí hay un bebé no nacido, Ujú, digo yo. Este es mi hermano, ujú, mi hermana la menor sí, muy bien. y unos gemelos o Ok, mellizos no nacidos. perfecto. Ok, perfecto. Este es mi papá, o sea, Ok, a tu derecha, ¿cierto? y esta es mi mamá. A tu izquierda, ¿cierto? Sí. Tengo Perfecto. un medio hermano por También hay parte, que incluirlo. Hay que ¿en incluirlo. dónde? Por orden de edad, Ah, o sea, que el menos. entonces ahí Ok. iría. Y Natalia dice, tengo una media hermana que que no tuve en cuenta. Claro, porque entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, el caso de Patty, esa hermana menor que ella hasta ahorita está poniendo es un excluido, ¿sí? Para Natalia, esa hermana que no tuvo en cuenta es un excluido, ¿sí? Eso es información. Cuando tú no incluyes a esa hermana, tú no estás en tu lugar. Al incluir a tu hermana, tú ocupas tu lugar, ¿sí? Entonces sí hay que ponerla, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en este caso, lo que hice fue poner a, miren, en mi caso esta sí, esta soy yo, la mayor, luego es porque no hay hermanos medios, pero para que me entiendan, un hermano medio y luego está mi hermana menor, ¿sí? Este es el orden de mis hermanos y mi lugar es este. Y este es mi papá, ¿sí? Entonces, a ver, voy a responder. Lidia dice, me olvidé poner a mi hermanita no nacida. Exacto, esa es la información. Por eso quería que lo hiciéramos así, sin pensarlo mucho, porque ahí es cuando surgen los excluidos, Lidia. Entonces, esta hermana es una excluida, ¿sí? Que te debe estar pidiendo, puede ser esa la del desorden, ¿no? De pronto. ¿Te acuerdas? Lo del desorden puede ser, ¿no? O pueden haber más excluidos. O sea, ahorita nos vamos a dar cuenta de otros excluidos. Mayer. Ah, no, espera, me voy con Patty y luego con Mayer. Patty. Ya, mi hermano, mi medio hermano está incluido desde los 18 años en la familia, o un poquito Ok, antes. ok, ¿Sí? este medio hermano del que nos hablas. Exacto. Sí. Ok, ¿tú lo pusiste en tu dibujito? Sí. Sí, sí. ¿A quién no pusiste? Me faltan mis abuelos porque no recuerdo dónde. Ok, ese dato es importante, ¿sí? Porque ¿dónde van los abuelos? Los de papá detrás de él Sí, y los de mamá detrás de él. sí, pero esa es información, Pati, porque no los viste. No, no era que no estaba apenas poniendo Ah, ok, no has terminado. no he terminado. Y otra Ah, cosa, bueno, obviamente ya todos están muertos, pero sí. yo no tuve abuela materna porque se murió a los 6 meses de nacer mi mamá. A ver, un momentico. ¿Cómo así que no tuve abuela materna? Entonces no tuviste mamá. No, porque se murió cuando mi mamá tenía 6 meses. Desconciencia del lenguaje. ¿Cómo se dice? No conocí mi abuela materna. Pero sí la tuvo, Sí la tuve. Ah, ok, listo. Gracias. sí la tuvo. Ok. Ahí la excluyes, ¿no? Cuando uno dice, yo no tuve abuela porque te murió otra, la excluyo, ¿sí? Ok. Cuando yo digo, sí la tuve, pero no la conocí, la tengo, pero no la conocí, la estoy incluyendo, ¿sí?
Entonces, Muy bien, por eso es gracias. que me causó curiosidad que no vieras dónde ubicarlos, ¿no? Porque es que esa es una señal de que no los ves. Y, por Ujú. ejemplo, a esta abuela no la ves. Cuando tú dices, no la tuve, no la veo, ¿sí? O sea, por eso primero tengo que armar bien mi árbol para poder luego ubicar mis dobles, porque si yo no veo ancestros, ¿cómo voy a identificar quiénes son mis dobles? Si yo no veo excluidos, ¿cómo voy a saber quiénes son mis dobles? ¿Sí? Sí. Voy con Mayer. Gracias, Pati. O listo, otra vez. Hola, Mayer. Pregunta. Dime. Sí, ejemplo. No es mi caso, pero de pronto en caso tal. Si digamos Sí, que mi padre tuviera otro hijo, ¿cierto? sí. Con otra persona con la cual convive en el momento, ¿tendría yo que poner esa otra muelita aparte? Porque si yo lo pongo en medio de mis hermanos, pues quedaría Sí, como si fuera hijo de mamá y papá, pero ¿y si no? ok. Digamos que cuando lo hacemos por escrito, o pues así como lo tengo yo, esperen, les muestro el mío, por allá está. Allá lo ven. Así cuando lo Ok. hacemos así por gráfica, pues ahí, mejor dicho, yo incluyo gente. ¿Sí ven todo lo que yo tengo ahí anotado? Yo cada rato que tengo que incluir a alguien, lo anoto así en esos posits. Entonces ahí incluyo. Pero digamos que para este ejemplo, lo puedes poner en la línea de hermanos y ahorita te voy a decir qué hacer con la esposa del papá, la otra esposa del papá, ¿sí? Ahorita lo Ok, vamos a ver, porque listo. vamos a ir incluyendo gente, ¿sí? Ya no me caben. Vamos a, Eliminados. vamos a ver quiénes no caben, porque los que no caben son excluidos, ¿sí? Eliminados por convivencia. Por eso, entonces muy bien. Ahora, ojo con esto. Van a incluir a todos los exnovios de ustedes, ¿sí? Dice Patti. ¡Oh! No me caben. Van a incluir sus exnovios, ¿sí? Y aquí en el caso de Joa, sus exnovias, ¿sí? Con los que tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los hombres con los que yo como mujer he tenido una relación sexual, tengo un vínculo de vida, ¿sí? Entonces deben ir en mi árbol genealógico, ¿sí? Entonces, debo incluirlos. ¿Dónde? Como son colaterales, los pongo al lado acá, igual al mismo nivel que mis hermanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí pondría a Joa, que es mi esposo, ¿sí? Lo pondría aquí con azulito, ¿sí? Él es mi esposo, esta soy yo, ¿no? Esta soy yo, este es mi esposo. Y antes de Joa, voy a poner a los hombres con los que yo tuve alguna relación sexual o algún aborto inclusive, ¿no? Además, más importante aún, si yo tuve una pareja con quien tuve un aborto y esa persona es diferente a mi esposo, lo tengo que incluir también y tengo que incluir ese hijo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá con Jova, yo voy a incluir a nuestro hijo no nacido, acá, ¿sí? Este es nuestro hijo no nacido de él y yo, ¿sí? Y aquí atrás yo pondría la lista larguísima de hombres con los que, mentira, los hombres con los que he tenido sexo, ¿sí? Porque con cada uno de ellos pudo haber vida. Entonces con esos hombres hay vínculo de vida, entonces esos hombres hacen parte de mi árbol genealógico, ¿sí? Por eso es tan importante que yo reconozca cada vez que va a tener sexo con alguien si yo con esa persona tendría un hijo. Porque cuando yo tengo sexo con alguien siempre es posible la vida. Y eso me vincula a esa persona de por vida, ¿sí? Entonces, por eso yo me debería preguntar cada vez que yo me voy a acostar con alguien si yo tendría un hijo de esa persona. Y si mi respuesta es no, entonces yo, ¿por qué me estoy acostando con esa persona? Si yo no tendría un hijo con esa persona. Y no es para que no lo haga, o si lo haga, no importa lo que decida hacer, pero esa pregunta me da conciencia. Pero entonces de una vez llego a la casa y lo incluyo en el árbol. Así no lo vuelvo a ver, ¿sí? Porque ya estoy vinculada de por vida con esa persona. ¿Listo? Entonces, sí, los ponemos a la derecha. O sea, el esposo siempre va a la derecha nuestra, ¿sí?
Si ustedes tienen pareja, por ejemplo, Sigrid, cuando tú te coges de la mano con Andy, ¿a qué lado te haces tú? Mm, Él siempre está hecho a mi izquierda, A tu izquierda. digamos. Y Ajá. en la cama, ¿el dónde duerme? ¿A qué lado? En la derecha. Y la O sea, si puerta, veo la cama de frente, él sí. duerme en la derecha. Y siempre ha escogido ese sitio, como Pero tú acostada, ¿él a qué lado tuyo está? en el izquierdo. Si yo Ok, estoy acostado arriba, él está en el izquierdo, ok. ¿Y la puerta dónde queda? La puerta del al lado cuarto. izquierdo. Ok, entonces el hombre siempre se acuesta al lado de la puerta, Eso dice Andy. No ¿sí? sé por qué. Sí, el hombre, porque es que el hombre es el que cuida la cueva y protege a la hembra, ¿sí? Ah, Cuando una mujer no confía en su hombre, ella duerme en la puerta, ¿sí? Eso, y eso le quita energía masculina al hombre, ¿sí? Pati, Me pasó a mí, o me pasó. cuenta, cuenta, cuenta. Es, yo estaba, él estaba a mi izquierda Ajá, eh, y, y se acostaba a mi izquierda. ajá. No, a ¿Y la la derecha, puerta? ¿Y la puerta? a la izquierda. O sea, tú cuidabas la puerta. Ah, ya, interesante. O sea, a mí me pasó con Joe, a nosotros nos pasó que yo dormía al pie de la puerta y él dormía al otro lado. Y entonces, cuando recibí esta información hace muchos años, yo me cambié de lado. Y yo casi no dormía. Al principio me costaba mucho dormir hacia otro lado porque yo sentía que yo tenía que cuidar mi cueva porque yo no tenía un hombre que cuidara por mí, ¿sí? Y entonces o sea, asumí el rol de permitir que un hombre me cuidara la cueva mientras yo dormía y al principio me costó un montón. Nosotros llegamos a un hotel y es automático, yo cojo el lado lejos de la puerta y yo cojo el lado de la puerta automáticamente, ¿sí? Ya es como, ya es inconsciente, pero antes no, antes yo me hacía el lado de la puerta porque no sentía la protección del hombre. Y otra cosa que me llama la atención en cuanto a lo que Sigrid nos contaba, que Andy está cuando van caminando, Andy está a su izquierda, o sea, se cogen de la mano a este lado, ¿sí? sí, él dice que siempre está donde, digamos, la calle, los carros, él debe estar Mm, ahí. sí, 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 exacto, Entonces, sí, yo siempre estoy como del lado de la pared, digámoslo así. eso, exacto. Pero, por ejemplo, si van por un parque donde no hay peligro a ningún lado, ¿cómo se agarran de la mano? En la derecha, creo. Eso, sí. Sí, O sea, sí, cierto. ese es el lugar del hombre, ¿sí? Y cuando caminamos en la playa, él va a mi derecha. Eso. O sea, cuando no hay peligro, nos agarramos, yo de mi lado, a mi lado derecho está mi pareja, ¿sí? Y si es un hombre, al lado izquierdo está la mujer, ¿sí? Pero si hay peligro, entonces el hombre se hace en la puerta, el hombre se hace para los carros, el hombre se hace para el hueco, ¿sí? Como él siempre ahí protegiéndonos. Si no es así, es porque yo no confío en ese hombre, entonces yo me hago ahí para cuidarme yo, ¿sí? Si ese es el caso. Eso también nos lo dice el árbol, porque donde yo haya ubicado a mi pareja, eso me lo está indicando mi árbol, ¿sí? En mi caso, yo puse a mi hombre a la derecha, que es el lugar de él, y puse a mi hijo no nacido ahí. Y bueno, ya, lo que les digo, pongan a sus exparejas ahí. Dice, bueno, Sigrid ya dijo en la derecha, le digo, ok. Otra cosa que debemos agregar en el árbol genealógico para poder identificar dobles. Entonces, los exnovios de mamá, ¿sí? Antes de conocer a papá. Los exnovios de mamá antes de conocer a papá, ¿sí? En este caso sería uno de mi mamá y de mi papá, que yo sepa, una, ¿sí? Estas mujeres es importante ponerlas en el árbol genealógico porque esta mujer, la mujer que fue novia de mi papá antes que mi mamá, se hizo a un lado para que mi mamá llegara y yo estuviera aquí. Entonces yo honro a esa mujer,
por haberse hecho a un lado, ¿sí? Y el hombre que fue novio de mi mamá se hizo a un lado para que mi papá llegara y yo esté aquí. Entonces honro a ese hombre también hace parte de mi árbol genealógico porque yo tengo un vínculo de vida con ese hombre. Vínculo de vida en la medida en que se hizo a un lado para que yo llegara, para que mi mamá llegara y yo llegara, para que mi papá llegara y yo llegara, ¿sí? Entonces esas dos personas deben ir ahí en el árbol genealógico. ¿Listo? Lo siguiente, si nuestros padres, papá o mamá, tuvieron amantes y yo los conozco por alguna razón, debo incluir a los amantes de mi mamá y a los amantes de mi papá si estos amantes afectaron la vida de mi sistema familiar en algún sentido, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? Patti dice, esa mujer se hizo a un lado para que mi papá formara mi familia y luego volvió exactamente. Mira qué interesante ese movimiento. O sea, ella se hizo a un lado, él formó tu familia, tú naciste y ya luego ella volvió. O sea, si no es porque ella se va, tú no estarías acá, ¿sí? Y ya volvió, pues que ella ya cumplió contigo. O sea, ella es la mujer de tu papá hoy. ¿Sí? O sea, a ella hay que honrarla en tu árbol genealógico, no solo porque se hizo a un lado para que tú estuvieras, sino que luego volvió a cuidar al cuchito. Y entonces tú ya no tienes que cuidar al cuchito, ¿sí? Ya lo cuida, con amor, mientras tú vives tu vida, ¿sí? Entonces hay que agradecer eso, porque ¿quién se aguanta el viejito? La esposa, ¿sí? Los hijos no. Hay hijos que sí, pero no nos corresponde. ¿A quién le corresponde? A la esposa, ¿sí? Yo le digo ¿a quién me va a cambiar el pañal? Pues él, nadie más. ¿Quién más me va a cambiar el pañal? Él. Pues yo aspiro a no usar pañal, pero si me toca, que él me lo cambie. Y yo a él. Exactamente, muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? ¿Cómo se siente todo esto en el cuerpo? Díganme cómo se siente. Yo. Tengo dudas. Dime, Mayer. Ay, es que no te estaba viendo. Dime, Mayer, dime. Tengo una pregunta. Bueno, es que me perdí cuando tenía que poner mis intimantes. Ujú, Y yo estoy ujú. en el tercer escalón de mis hermanos. Entonces me bajo un poquito y ahí pongo a mi esposo y eso. A tu lado, o sea, bueno, sí, como tú eres la menor, sí, hazlo para que te quede más Yo claro y soy de la puedas hacer tercera. eso, sí, Digamos, yo estoy como tú acá. estás aquí en la mitad, sí, entonces sí, salte un Me bajo. poquito y pon a la derecha tuya, a tu derecha, viéndolo de frente, o sea, tu esposo, y de ahí para atrás toda esa carramandada. Toda la casa mandaga. Listo. Muy bien, Segunda. sí, Cuando pongo las personas que han estado con mis padres, sí, si no hayan tenido sexo, según mi mami, no. ah, Ni- Digo yo todas según nuestras mi mamás madre son porque nada santas, me confirme, nada me confirma eso. Pero entonces, si ejemplo, ella tuvo un novio, sí. ¿sí? Pero no tuvo ningún tipo de relación sexual, ¿habría vínculo? No, si nos hubo sexo, no. No, es cuando hay sexo, porque pudo haber vida. Hubo la posibilidad de vida. Pero si, por ejemplo, esa persona se hizo a un lado para que luego llegara tu papá, sí es vinculante. Si fue justo antes de tu papá, sí. Pero si fue hace mucho, Como cuando dicen la mamá, es que yo tuve muchos novios, yo dejé un buen partido por meterme con su papá, ahí todas las cabría. mamás dicen eso. El partidazo que dejaron para escoger a la pichurria, ese Sí, partidazo hay que ah, incluirlo en el árbol. Sí, porque sí, ese fue el que se hizo a un lado para que la pichurria llegara, ok. ¿sí? Con el ¿Y perdón de la dónde? pichurria. Perdón, ¿dónde se ubica? Eso iba a Aquí. preguntar también. O sea, si por ejemplo esta es mamá, ¿sí? Esta es mi mamá, entonces yo puse aquí al exnovio.
a su, Como que lo pongo O sea, como al lado. al lado. diagonal. al lado, sí, como Al a lado. su ladito, Ay, porque es Dios mío, ya no colateral, me caben tantas pechugas. no te van a caber. Hasta Me ahí, doy ¿cómo vamos? cuenta. Debiste Bueno, haber pedido un mapamundi para esto. te va a tocar. Te va a tocar un mapa mundi. Ahí dice Patti, Lina, yo tengo un sancocho en mi sentir debido a que mis padres y yo tuvimos muchas parejas, eso no me cabe. Ok, no, pero mi Patti, eso es muy buena información porque, mira, tal vez todos esos son personas que necesitan ocupar un lugar en tu sistema. Y cuando tú los ubicas, tú te ordenas un montón y eso genera mucho movimiento en tu vida hacia adelante, hacia la vida porque uno no puede avanzar sin incluir a todos esos. Entonces es muy importante que hoy te estés dando cuenta, ¿sí? Con todo y el sancocho, ¿no? Sigrid, En el caso de mis padres, por ejemplo, si yo no sé cuántas relaciones tuvieron antes de, yo conozco en los dos casos la situación directamente antes de que ellos ok, estuvieran. Mis papás tuvieron sí. una situación muy parecida antes de conocerse ellos. Mi papá creo que estuvo casado por un poco tiempo. Mi papá nunca habla de eso. Es como un tema que él Mm, nunca ha querido trabajar. Entonces sí, mi papá como que se casó en Estados Unidos, no funcionó, volvió a Colombia y se conoció con mi mamá. Mi mamá se iba a casar en España, sí. no funcionó, volvió a Colombia y ahí se conocieron. Pero esa Ah, es la historia. O sea, ok. los dos están fuera del país, a los dos les pasó una situación parecida. Se encuentran 3 meses más tarde, se casan y llevan como 30 años de casados. Imagínate, o sea, ahí como tú no tienes sino esa información, tú trabajas con la información que tú tienes, porque la que tienes es la que te corresponde saber Ok, y no hay que buscar nada más. ¿Sí? perfecto. O sea, nada de ir a preguntarle, mamá, ¿usted antes de ese señor de España tuvo otros novios y con ellos tuvo sexo? No, eso no es nuestro asunto. Si nos llega la información, si me llega es porque para algo la necesito. Pero si no Perfecto. me llega es porque yo no la necesito para nada. Eso es de mi mamá. Tú, Maya, tú me levantaste la manito. sí. Dime. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos son los hijos no nacidos? ¿Los ponemos entre la línea del Ramandaca? O sea, los hermanos no nacidos van en la línea de hermanos en el orden de edad que tendrían si hubieran nacido, ¿sí? No, y los hijos no nacidos. Tus hijos no nacidos van en el orden de la edad que tendrían junto con los hijos que sí nacieron. Sí, es decir, por ejemplo, tú tuviste un aborto, luego Ah, nació tu hijo ya mayor, entendí. luego tu hijo segundo, luego otro aborto, luego tu hijo menor, así, en ese orden. ¿Sí? Eso. Muy bien. Oye, esto me dio la vuelta. No, yo me imagino esa bola de Sigrid de Mayer. Bueno, Mira, ok, muy bien. y tengo excluidos. Bueno, mira qué bien, porque hoy ya hoy no son excluidos, ya los estás incluyendo, eso es lo bueno. Bueno, y vamos a hacer una última inclusión, y es que vamos a incluir, ustedes van a identificar si ustedes en su vida tuvieron algún victimario, es decir, les explico. Si, por ejemplo, ustedes vivieron abuso, ¿sí? Entonces van a ubicar a su abusador en el árbol, ¿sí? Si ustedes vivieron, o Ok. sea, por ejemplo, en mi caso, si mi papá lo mataron cuando yo tenía 10 años, entonces el que mató a mi papá es un perpetrador de mi sistema, porque mató a mi papá y cambió mi vida. Yo tengo que incluir a ese perpetrador en mi árbol genealógico. Yo tengo un vínculo de vida con él porque él mató a mi papá. Por lo tanto, él hace parte de mi árbol y yo del de él, ¿no? Pero pues como yo no lo conozco ni sé quién es, pues allá él no me incluirá ahí y bueno, y consecuencias tendrá, no sé cuáles la vida sabe. Pero en mi caso yo tengo que incluir a mis abusadores y al que asesinó a mi papá, ¿sí? Miren, les cuento una anécdota. Alguna vez yo estaba trabajando ese tema de los perpetradores en una constelación con mi maestra y entonces ella nos dijo, pongan enfrente de ustedes
perpetradores de su sistema familiar. Y yo, bueno, yo empecé a ubicar, entonces ubiqué, se paró enfrente de mí uno de mis abusadores, se paró una persona que fue la que me secuestró de niña, otra persona que abusó, perfecto, se paró el asesino de mi papá, listo, y se paró un exnovio de mi hermana. Y yo, ¿qué hace aquí? Tan raro. ¿Ve? Bueno, el caso fue que yo hice mi ejercicio, tal, lo dejé ahí, lo trabajé con él sin saber por qué se paró ahí él. Resulta que cuando yo terminé esa sesión, estaba en un proceso de estudio, cuando yo terminé mi clase, yo le pregunté a mi hermana, mira lo que me pasó tan raro, y este exnovio tuyo se me paró ahí entre los perpetradores de mi sistema, ¿por qué? Y entonces mi hermana me cuenta, es que, ¿sabes qué? Resulta que a mi hermana alguna vez le hicieron el paseo millonario, ¿sí? Ustedes saben qué es el paseo millonario, ¿no? Bueno, pues a mi hermana alguna vez le hicieron el paseo millonario y le dieron copolamina y eso fue pues un drama horrible en mi casa y a mi hermana pues lo hubieran podido matar por robarle. Y parece ser, nosotros teníamos la sospecha de que el que le había mandado a hacer esto a mi hermana era este exnovio, ¿sí? Teníamos la sospecha, pero nunca confirmamos nada. Cuando yo hice mi ejercicio y convoqué a los perpetradores de mi sistema y este man se para ahí, yo dije, no, pues confirmado, porque el campo no miente. Y yo ni siquiera estaba pensando en él como para haberlo traído yo. Entonces, si ese man se paró allí, es porque él fue el perpetrador de mi hermana, ¿sí? Y eso hubiera tenido un efecto en mi vida muy grande, ¿sí? Entonces, claro, por eso apareció ahí. Entonces, ¿qué perpetradores debo incluir yo en mi sistema? A todos esos que se me pararon enfrente, ¿sí? ¿Queda claro? Ya voy con Cristina, dice Joa. Bueno, Lidia, ya te digo dónde ubicarlos. Puedes ubicarlos al lado tuyo como apartecito, como un poco distantes son colaterales tuyos, van en la misma línea, pero los pones distante de tus exparejas, pero en esa misma línea. Bueno, Cristina, ya. Y dice Joa, es un mini secuestro para vaciar las cuentas de las personas, entonces se las llevan en un carro con toda la... Sí, exactamente. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Uy, cuando lo dijiste, me resonó mucho y me dolió la espalda muchísimo cuando dijiste un mini secuestro, ¿sí? O sea, como que me resonó muchísimo porque yo siempre pensé que mi hermana no había vivido las cosas que yo he vivido y sí, mira que ella también vivió ese secuestro, ¿sí? Y eso me permite hacer un clic muy, muy importante para mí. Bueno, muy bien. Gracias, mi amor. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Entonces vamos a incluir a los abusadores, a los que trataron de quitarle la vida a mis padres, al que le quitó la vida a mi hermano, al que le quitó la vida a mi abuelo, si alguna situación de esas pasó en mi sistema, y aunque yo no conozca a este perpetrador, yo sé que esta situación ocurrió, debo incluir a los perpetradores en mi sistema familiar. ¿Listo? ¿Cómo les hace sentir esto? Me siento yo como con un vacío en el estómago, como con ¿Quién más? Dime, horrible. Maya, ¿qué Se siente sientes? feo, se siente feo, siento como Es una sensación de amargura, como, no, se siente maluco. Esa parte ok. me dan Permite eso. ganas ¿De vomitar? como de llorar, no, Te eso siento como asqueada. sí, me siento, ¿Sí? Ok. horrible, como con ganas de llorar. Permite eso, que esa es la sanación, ¿sí? Esa información que está surgiendo, esa energía que estás moviendo, esa es la sanación, permite eso. Y el dolor que tiene Patti en el pecho, ese dolor es la contracción, ahí es donde se mueve la energía que es el descongelamiento de esa energía, ¿sí? Entonces es importante que la permitan. Muy bien, dice Julie Deli, ¿dónde debo colocar los perpetradores? Ponlos como a la derecha de tus parejas, pero distanciados de tus parejas como para que los identifiques, ¿sí?
Dice Cristina, estoy nueva en esto y estoy comiendo confundida con todo. Cristina, cualquier duda, por favor, me lo haces saber, ¿sí? Para acompañarte. Cualquier cosita que necesites que te ayudemos, porfa, nos comentas, ¿sí? Y dice Lidia, yo siento un vacío en la garganta. Ok. Ah, bueno, mira, a propósito de eso, ese nudo en la garganta, Lidia, también es una un descongelamiento de energía. Permítelo, ¿sí? Dale las gracias porque toda esa información que está entrando está moviendo energía en tu interior y entonces está expresándose esa contracción en forma de ese nudo en la garganta, ese vacío. Entonces permite eso y luego le das las gracias. Permítele y cuando se agota esa energía, le das las gracias. No, Cristina, no hay error. Lo que hagas está bien, tranquila. No hay ningún problema. Al contrario, estamos aquí para aprender. ¿Sí? Entonces, tranquila. Al contrario, permítenos acompañarte. Y Nati dice, yo siento ganas de vomitar. Uy, eso. Mira, yo también, yo tengo revoltura en el estómago desde ahora, desde antes de la sesión. Debe ser por eso. Y yo tengo una revoltura, ¿cierto, mi amor? Yo te dije que estaba mal del estómago. Esa es la descongelamiento. Muy bien, Nati, eso es sanación, perfecto. Pati dice, ¿los novios a qué lado van? Mi Pati, al lado, o sea, pones a tu ex marido, ¿sí? Y luego de tu ex marido, de ahí para acá, las exparejas, ¿sí? Incluye también, si tuviste algún aborto, ¡tin! El padre de ese bebé no nacido, ¿sí? Y ¿Y los ahí, ojo, perpetradores? y los perpetradores los pones en esa misma línea, pero separaditos de tus exparejas, como distanciaditos, ¿sí? Pero que estén ahí la lista de ellos. ¿A la altura de los hermanos? Sí, a esa altura, a la altura de los hermanos y los exparejas, que son colaterales, ¿sí? Colaterales es que están al mismo nivel de jerarquía. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, otra cosa que quiero como para irles dando las claves para identificar los dobles. Entonces, otra cosa que debemos incluir, importante para lo que estamos haciendo, ya que estamos moviendo esta energía, es que Silvi tiene ganas de, uy, estamos, ese, eso es muy importante porque eso es descongelamiento de mucha energía contenida. Es que mira que habían muchos excluidos en este grupo, ¿cierto? Entonces, ese es mucho descongelamiento de energía, eso es bueno para todos, a todos nos hace bien todo esto. Entonces, permitamos eso. Y si ahora terminamos y vamos a vomitar, buenísimo, lo permitimos. Entonces, bueno, lo último que les iba a decir, hay mucho más para incluir acá, pero pues digamos que hoy voy a llegar hasta aquí, porque la idea mía es que ustedes se antojen de seguir trabajando con el árbol y que pues me contacten a mí o contacten a yo, ¿sí? Pero entonces la idea, o que se hagan su curso que hay en la plataforma online, que es regaladísimo. Pero entonces, lo último que quiero que hagamos para incluir es que si ustedes, por ejemplo, tienen una pareja con la cual tuvieron un hijo o hijos, pero antes tuvieron una pareja con el cual tuvieron abortos o un aborto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que primero miramos a papá en el árbol y le decimos, papá, tú eres el hombre más importante de mi vida, ¿sí? Y respiramos. Luego de decirle eso a papá, voy a decirle a este hombre con el que tuve un aborto, al primero con el que yo tuve un aborto, le voy a decir, después de mi padre, tú eres el hombre más importante de mi vida. Y sientan eso, a ver qué siente. Y si quieren pueden ir compartiendo. Uf, se siente pesado, Eh, muy pesado. eso es lo que hay que, eso, siente eso, Maya. Es un mareo fuerte. Eso, muy bien. Permite eso porque esa es la resistencia a incluir a ese hombre como parte de la experiencia de tu vida, como el padre de ese bebé que no nació. Y siempre será el padre de ese bebé que no nació y que le dio vida a tu vida. Y luego
Si tuve un aborto con otro hombre, le dijo, y tú, después de mi padre y de este hombre, eres el hombre más importante de mi vida. Y respiro y exhalo. Y luego le digo a mi esposo, a mi pareja actual, y tú eres el hombre más importante de mi vida después de mi padre y de este con los que tuve el aborto. ¿Sí? Ese es el orden. Si yo no le doy lugar antes de mi pareja actual a aquellos con quien yo tuve un aborto antes, yo estoy en desorden. Y eso se va a reflejar en mis hijos. Mis hijos van a tener alguna actitud de rebeldía, de bipolaridad, de desorden, de no obedecen, o sea, como que se vuelven muy necios, muy inquietos, muy hiperactivos para mostrarme que yo no he incluido al padre de ese hijo que no nació. ¿Sí? Entonces es importantísimo incluir a estos hombres. Muy bien. Respiren. Voy a leer. Dice Anjuli, bueno, bueno, Silvi ya dijo, yo tengo una bola en la garganta. Eso, Pati. Permítelo, porque ese es el taco, jue madre. Ahí está la energía contenida que luego necesita salir. Si puedes vomitar ahora o eruptar, si o hacer así, o respirar, eso te sirve. Dice Mayer, un reto. Mayer, está bien, lo pensaré. Muy bien. Anjuliet dice, a mí me dio mucha sed, mucho movimiento en la garganta para todos, ¿no? Ay, la garganta re amarga y congestión en el estómago. Así estoy yo. Igualita, igualita, Anjuliet. Me leíste tal cual como yo me siento. Estamos igual. Diana dice, Lina, no hice el ejercicio, pero estoy escuchando. Mi Dianita, importante eso, ¿no? Ahí hay información. Ahí en eso que me contaste hay información. Dice Patti, después de aborto, papá es el hombre más importante. Primero tu papá es el más importante, luego el hombre padre de tu aborto y luego tu pareja actual. ¿Sí? Bueno, primero tu padre, luego el padre de tus abortos, luego el padre de tus hijos, luego tu pareja actual. ¿Sí? En ese orden. Y Lidia dice, y si no tuve abortos, entonces tu padre es el hombre más importante de tu vida. Y luego tu pareja actual es la persona, el hombre más importante de tu vida. Pero para que eso pueda darse, tienes que reconocer a tu papá como el hombre más importante de tu vida. ¿Sí? ¿Eso cómo se siente, Lidia? Cuando tú dices, papá, eres el hombre más importante de mi vida, ¿cómo lo sientes? Ok, dice Cristina, bueno, dice Lidia, no, ok. Pati dice, voy al WC. Pati, ve rápido. Cristina dice, yo estoy en shock, ni palabras tengo, ok. Pero bueno, eso es información también, Cristina, qué bueno. Eso es movimiento. Sigrid dice, se siente tan raro darle lugar al padre de mi hijo no nacido. Eso, qué bueno, Sigrid, eso es orden, me encanta, excelente. Lidia, bien. Se siente bien darle lugar a tu papá como el hombre más importante de tu vida. Perfecto. Eso le abre la puerta al siguiente hombre más importante de tu vida, ¿sí? Entonces hoy duerme con una almohada a tu derecha y abrázalo toda la noche, como si ese fuera ese hombre que estás manifestando. Y Diana dice, tuve que pararme a atender a los niños, pero parte de ese ejercicio lo hemos trabajado en sesiones, pero como siempre, mucho que aprender. Muy bien, Dianita, gracias. Y Lidia, qué bueno. Pati, cuéntamelo todo. Y entonces ya vamos a ir, bueno, como ya tenemos entonces nuestro arbolito así ya más completico, con todos los incluidos que hoy trabajamos, porque eso hay un montón de cosas más, pero por hoy es que es mucho movimiento. Si ven, con esto todo lo que se mueve, o sea, yo no puedo ni respirar. Acá donde estoy sin aire, estoy súper sin aire. Pero bueno, voy a intentar seguir. Entonces, Hola. hola Pati. ¿Qué te iba a decir? Otra vez. Sí, La estoy idea, igual. la idea es que, a ver, me corté. A ver, no es en orden, digamos,
se supone que en mi vida tuve varias relaciones y tiene que ser con, no como las sienta yo en el corazón, sino como pasaron por mi vida. Sí, Ok. sí, porque ese es el orden, ¿sí? Ah, ok, eso. Como fue, así fue. Tengo sed, tengo ganas de ir al baño, tengo de todo. Toma agua, porque es que esto Ujú. seca, yo estoy seca. ¿Dónde está mi agua? Yo estoy seca, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú, mi amor? ¿Mm? También estoy tomando Relajada. agua, Te siento muy, muy tranquilo, te sí, pero veo muy también estoy tomando tranquilo, agua. ¿sí? ¿Estás seco? Ujú, Ok. Que es que él está conteniéndonos a todas, ¿sí? ujú. O sea, puede que él no esté moviendo tanto, pero él está conteniéndonos a todas. Entonces, imagínense la fuerza que él tiene. Muy bien. Entonces ahora, ya teniendo nuestro arbolito básico, basiquito ahí, pues como relajadito, ¿sí o no? Entonces ahora, con esta información, vamos a ir a identificar los dobles. Entonces yo les voy a dar la información de cómo identificar los dobles. Y la tarea que les queda a ustedes es empezar a identificar los dobles, pero ojo, ¿por dónde vamos a empezar? Por hermanos, parejas, padres y abuelos, hasta ahí, ¿sí? Háganme caso porque si ustedes se van más para allá solas, eso es un rollo. O sea, miren lo que estamos moviendo aquí que parece tan sencillo y miren toda la energía que mueve. Entonces, a veces necesitamos contención para poder hacer estos procesos. Entonces, si ustedes van a identificar los dobles en su árbol genealógico, por favor, básico, o sea, identifiquen su pareja actual, pueden ser las otras parejas si interesa para algo el tema de pareja. Por ejemplo, interesaría mirar los dobles en las relaciones anteriores. Miren de quién son dobles entre papá y mamá y miren los abuelos maternos y los abuelos paternos. Vayan hasta ahí, ¿sí? Y encuentren que ahí con eso hay para trabajar un montón. No se pasen de ahí, ¿sí? Esa es la tarea con la que quedamos. Y si están de acuerdo, podemos hacer una segunda sesión de árbol genealógico para que lo sigamos trabajando en la siguiente encontremos, ¿sí? Y por favor. Bueno, entonces, a ver, espérame, yo respondo esta pregunta. Sigrid dice, bueno, dice Lidia, la hinchada pide reto. Personas con las que he tenido relación. Uy, Sigrid, mira, qué bueno, porque es que esto te va a dar a ti un orden maravilloso. O sea, si entre más difícil es, más potencial sanador tiene. Entonces, qué bueno que lo puedas hacer de a poquitos, ¿sí? No lo tienes que hacer de una, pero ya sabes que tienes la tarea, ¿sí? Y no sabes el potencial sanador que eso tiene para ti, incluir eso. ¿Mm? Y en el caso de la tarea, perdón, Lina, ¿Ah? tenemos que identificar en esa parte y qué hacemos cuando lo identifiquemos o hay algo que tengamos que hacer con Sí, ya te lo voy a decir, tenemos. ya les voy a explicar, ya les voy a explicar. Entonces, Anjulibet dice, otra vez, Lee, porfa, pareja actual, relaciones anteriores, papá, mamá, abuelos, exactamente, tal cual como lo escribiste, así es. Y Angélica dice, Lina, el árbol solo hacia atrás, no incluimos los hijos y para el caso de dobles, tampoco miramos los hijos en dobles. Sí, o sea, tú puedes poner tus hijos, pero tu árbol solo lo miras de ti hacia arriba, porque tú no eres doble de tus hijos son dobles tuyos, ¿sí? Pero cuando tú vas a resolver cosas en tu árbol, tú no miras hacia tus hijos porque ellos no te pueden dar información, porque la información de ellos es lo que tú les transmitiste o lo que tú les proyectas. Entonces esa información es más tuya, es más de lo mismo que tú ya tienes. Tú tienes es que mirar hacia atrás porque atrás está la información que no ves. Tus hijos son proyecciones, entonces ahí digamos que lo que ves en tus hijos es si tu niño está enfermo, pues ese niño está proyectando algo que tú no has resuelto. Eso es lo que tú miras allí. ¿Sí? Pero sí, claro que los niños se incluyen y deben ocupar su lugar y también debes incluir tus niños no nacidos, ¿sí? Es importante. Entonces, listo. Ahora les voy a dar entonces como claves para identificar los dobles como las básicas, ¿sí? Les voy a dar las básicas como para no llenarlas de información y como lo vamos a seguir mirando, pues entonces en nuestra próxima florecer seguimos ahondando en el tema ya que movió tanto.
Entonces, la primera clave para identificar nombres fácil, súper fácil, es por nombre, ¿sí? Si yo tengo el nombre parecido o igual a mi ancestro, a mi pareja, a mis exnovios, ¿sí? Si yo tengo, o a mi abuela, o a mi abuelo, yo soy doble de esa persona por nombre. Es decir, si yo me llamo Andrea y tengo un abuelo que se llama Andrés, yo soy doble de ese abuelo por nombre. Si yo, por ejemplo, yo me llamo Lina y tengo una abuela que se llamaba Lía, o Ligia, o Lidia, o Lilian, o Liliana, yo soy doble de esa abuela por nombre, porque mi nombre cabe en el de ella, ¿sí? Por ejemplo, si yo me llamo Ana y tengo una abuela que se llamaba Adriana, yo soy doble de esa abuela porque mi nombre cabe en el nombre de esa abuela. Por ejemplo, yo me llamo Lina María y mi papá se llamaba Mario. Yo soy doble de mi papá por nombre. María y Mario son lo mismo. Ahora, Mayra, tengo una clienta que se llama Mayra y el papá se llama Mario. Ella es doble del papá, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un sistema con el que trabajo hace tiempo, es un sistema familiar en el que mi clienta se llama Joana, el esposo se llama Juan, el hijo se llama Juan, el hermano se llama Juan y el abuelo se llamaba Juan, ¿sí? Y ella que se llama Joana es doble de todos porque Joana es Juan, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a mirar es si yo soy doble por nombre, por alguno de los nombres, con alguno de mis ancestros, ¿sí? Voy a responder preguntas. Pati dice, ¿y los hermanos? Sí, también mi Pati. Aunque realmente con los hermanos más bien es como que el movimiento ahí es que yo tengo cosas que reparar con algunos ancestros y mi hermanos otras cosas. Casi nunca es como que yo reparo con mi hermano. No, no es muy común. Es más común que yo reparo con una abuela y mi hermana con otra abuela. O yo reparo con un abuelo y mi hermano con otro abuelo. Entonces es como que nos repartimos la tarea en el árbol, pero más que entre ellos y nosotros, ¿sí? Dice Joa, por ejemplo, Giovanni con Juan, con Juvenal, con Iván, con John, ¿sí? Por ejemplo, Joa tiene el abuelo de Joa se llamaba, le decían Jovita, Jovito, ¿cierto, mi amor? Jovito y a Joa le dicen Joa. A Vigo le dicen Jovita, o sea, es el mismo nombre. Aunque pues es Giovanni, pero todo el mundo le dice Jovita y es el mismo nombre. Iván es el mismo nombre. Patricia dice, rarísimo porque mi papá se llama Pedro Julio y yo me llamo Patricia. Sería doble, tal cual. Tú eres doble de tu papá. Patricia y Pedro es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mira qué importante. Tú eres doble de tu papá por nombre. Qué interesante. Las iniciales de mi padre son P, J, Z, P y las mías son P, Z, P. Tú eres doble del por nombre, pues, mejor dicho, de aquí hasta la China. Sigrid dice, y si no hay un doble por nombre, vamos a mirar la otra característica. Y es Xiomara y Sixta. Tiene mucho de, Sixta y Xiomara tienen mucho en común. Por la P, o sea, la inicial no. Es que Patricia y Pedro en el diccionario de nombres están en el mismo sitio. ¿Sí? Es el mismo nombre. Es como decir Joana y Juan. Es el mismo nombre, pero es como puesto en femenino. Joana y Juan en masculino, pero es el mismo nombre. Pero no es por la inicial, es porque realmente es el mismo nombre, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a ver la otra característica para identificar dobles, que es por profesión u oficio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo soy terapeuta, y entonces yo tuve una abuela que era psicóloga, o que era bruja, o que era chamana, o que era sanadora, o que era partera, o que era... Yo soy doble de esa abuela por profesión, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy, chef y tuve un abuelo que hacía panes en su pueblo, yo soy doble de ese abuelo por oficio, ¿sí? Si yo soy ingeniera y tuve un papá que era electricista y que arreglaba todo en el barrio, o que también fue ingeniero, pues yo soy doble de ese padre por profesión.
u oficio, ¿no? No necesariamente tiene, si yo soy diseñadora de modas, pero mi mamá era costurera, yo soy doble de mi mamá por oficio, ¿sí? Si yo soy maestra de universidad, pero mi mamá era maestra de escuela, yo soy doble de mi mamá por oficio, ¿sí? Si tuve una abuela que era, que le encantaba trabajar en la tierra y cultivaba maíz y papa y arroz y cultivaba la tierra, y yo hoy trabajo en un restaurante, yo soy doble de esa abuela, que tiene relación con la comida, ¿sí? Entonces, por profesión. Y la última es, que es la más importante para mí, porque es la que nos arroja más información. Dice Silvi, Julio y Joana, no, no, ahí sí no son dobles. No, mi Silvi, Julio y Joana no. Joana es Juana, creo que no es doble, sí. No, no, mi Silvi, Julio y Joana no son dobles. Em, entonces, y miren los dos nombres, ¿no? Porque a veces tenemos un nombre que no es doble, pero el otro sí. Entonces, por ejemplo, yo soy Lina María, pero mi María es doble de mi papá porque él se llamaba Mario, ¿sí? Entonces, bueno, Lina, y creo que con mi madre por oficio, ok, tu mami cosía, diseñaba, ¿sí? Bordaba, ahí está, ¿no? Eso es importante. Por nombre no encuentro, mi nombre es tan raro. Claro, eso mira, eso sí, eso es especial porque, por ejemplo, el nombre de Sigrid, que no es común, o el nombre de Mayer, que no es común, tiene un sentido. Y es, le vamos a poner el nombre más raro que haya para que no se parezca a ninguno del sistema, ¿sí? Que es de alguna manera, es como que no se parezca a ninguno, porque que están excluyendo. ¿De qué te están salvando? Si tú llevas tu sistema todo puesto, ¿sí? Entonces es importante. Patti. Sí, Exacto, yo le puse, por ejemplo, que no va al tema, pero sí, yo recuerdo que mi hija, yo pensé, dije, le voy a poner el nombre más extraño que tenga porque no quiero que viva esto. Yo dije, siempre lo pensé. sí, ahí está. Sí, el nombre más Fue raro así. para que no se parezca a nadie, ¿sí? Ujú. Y es Sí, como que no me parezca a mi mamá, que no me parezca a mi mamá, que no me parezca a mi ni a mí, abuelita, ni a nadie. ni a mí, que no se Ay, parezca a nadie. ¿Por qué? ¿Qué estoy excluyendo? ¿Sí? Eso ujú. tiene un sentido. Sí, sí, Entonces, recuerdo eso. muy importante, muy importante. Ahí dice yo a papá con la mamá en un solo hijo, ¿sí? O cualquier cosa. Nosotros por ahí nos contaron que alguna vez estaban muy de moda los tenis. ¿Cómo es, mi amor? Los Nike Jordan. Nike Jordan. Y entonces todos los niños que nacieron en esa época se llamaban John Iker. A todos los niños los ponían John Iker porque estaban de moda los Jordan, Nike Jordan. Entonces, John Nike Air Jordan, eso. Entonces todos los meladitos de esa época en Venezuela se llamaban John Iker, por ese nombre, por esa vaina, ¿no? Entonces allá difícil encontrar dobles por nombre porque todos los nombres son rebuscadísimos. Dice Lidia, Perdón, perdón, te interrumpo, pero mira dime mi amor. que arman nombres con los nombres de los abuelos, por ejemplo. Entonces, Exacto. un pedazo del abuelo, un pedazo de la abuela. Entonces, sí son dobles. Exactamente, sí, cuando le ponen, por ejemplo, el comienzo del nombre de la abuela y el final del nombre del abuelo. Yo tengo muchas clientas de Venezuela. Tengo una que se llama Dianora. O sea, Dianora es una mezcla de dos nombres, ¿sí? Entonces, ahí, claro, ¿de quién es nombre? No, doble por nombre, de los dos, del abuelo y de la abuela, del papá y la mamá. Muy bien. Lidia dice, ¿somos dobles solo por oficio o somos dobles para reparar algo? No, primero, o sea, primero tú identificas de quién eres doble y esta es la manera de identificar. Ah, si yo hago lo mismo que hacía mi ancestro, somos dobles, ¿sí? Hasta ahí llegas, ¿sí? Ya luego vamos a aprender a identificar si repites o reparas, pero por ahora la tarea es, ¿soy doble o no soy doble? Llega hasta ahí, ¿sí? Porque es mucha información. Entonces, por eso voy con calmita. Y dice Diana, Lina, ¿uno puede ser doble de papá y mamá? Sí, de los dos y hasta de los abuelos y de los bisabuelos y de todo el berraco árbol. Yo soy doble de todo el mundo. Mi papá por fecha y mi mamá por parecido físico. Muy bien.
Dime, Digamos, ¿quién? entre Mayer y María, ¿podría ser? ¿No, Podría cierto? ser. ¿A ti por qué te pusieron Mayer? Porque me iban a poner Mayerlin. Y luego una Mayerlin. peladita se llamaba Mayerlin, y entonces mi mamá dijo, ay, no, no me gusta ese nombre, y le quitó el Lin y me dejó solo Mayer. Mayer podría ser. Mayer, Mari. Pero bueno, tiene 4 letras de 5. Podría ser. Podría ser, pero a mí no me suena. Me parece que es Pues es que a mí forzarlo. tampoco, por eso digo que no encuentro No, no ninguno. importa. Puede que tú seas doble de fechas. Entonces está bien, no pasa nada. Mm, Vamos con las listo. fechas. ¿Sí? Ahora sí vamos con las fechas. Entonces, Uy. para identificar con quiénes soy doble por fecha de nacimiento, entonces lo que vamos a hacer es que voy a tener la fecha de nacimiento de la persona, pero solo necesito el mes y el día, no necesito el año, ¿sí? No importa el año, mes y día. Y entonces hay una tablita que voy a ver si la encuentro aquí a la mano y a ver si se las puedo mostrar. Voy a ver si la tengo. Creo que sí, porque yo aquí tengo como que todo. Esperen. De pronto sí. Ay, no. ¿Cómo es que va uno a esa información? No, sí. No, mejor bueno, se las mando ahorita al grupo, ¿sí? Pero entonces es una tablita en la que vamos a hacer como los 12 meses del año, ¿sí? Entonces ya les muestro cómo sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Entonces es este cuadro así. Si lo ven bien acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Ese es el cuadro. Así. Los 12 meses del año. ¿Listo? Yo ahorita se los mando al grupo. Y entonces por ejemplo, escojamos a la mamá, la fecha de la mamá. ¿Sí? Entonces, primero mi fecha. Entonces, mi fecha de nacimiento, yo voy a hacerle mi ejercicio. ¿Sí? Entonces, mi fecha de nacimiento es el 6 de enero. 6 de enero, de 06 del 01. ¿Sí? Entonces, ¿yo dónde me ubico? Como yo estoy en el 06 del 01, yo me ubico primero que todo en el 1, el mes 1, enero. ¿Sí? Entonces me ubico en enero. ¿Sí? Y luego yo le voy a sumar 10 días y le voy a restar 10 días a mi fecha de cumpleaños. ¿Sí? Entonces, cuando yo le sumo 10 días al 6 de enero, me da 16 de enero. ¿Sí? 1601. Y cuando yo le resto 10 días, me da 27 de diciembre. No, sí, 27 de diciembre porque son 31. 27 del 12. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, mi cumpleaños abarca el mes 1 y el 12, porque en la resta me quedó en 12, 27 de diciembre. ¿Sí? Perdón, Lina, cuando Dime. tú vas a la resta, Sí, ¿regresas a tu día de nacimiento? sí. Voy al Ah, 6 y de ahí resto 10. ¿Sí? Entonces, al 6 le sumo 10, me quedan 16 de enero. Al 6 le resto 10 y quedo en 27 de diciembre, creo. No me acuerdo. Ustedes me ayudan. Entonces, en este caso, quedo en el 1 y en el 12. ¿Por qué? Porque mi fecha abarca diciembre y enero haciendo la suma y la resta. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces yo ya me ubiqué yo aquí y acá. ¿Sí? Porque mi cumpleaños quedó, o sea, mi fecha de doblaje, de dobles, está entre el 27 de diciembre y el 16 de enero. ¿Sí? ¿Eso me lo entienden? Ok. Entonces ahora voy a coger la fecha de nacimiento de mi mamá. ¿Sí? Porque estamos mirando a la mamá. ¿Sí? Entonces la fecha de nacimiento de mi mamá es 24 de octubre, o sea, 24 del 10. ¿Sí?
Entonces yo, con otro color, con este moradito, voy a señalar que mi mamá es del mes 10, acá en el cuadro, ¿sí? Entonces, mes 10, con morado, mi mamá es del mes 10 inicialmente, ¿sí? Ya por eso somos dobles, o sea, ya yo no tendría que hacer nada más, porque ya ella y yo estamos en la misma línea de afinidad, ¿sí? O sea, estas son las líneas de afinidad, son 3 líneas de afinidad. Si yo estoy en el 1 y mi mamá está en el 10, estamos en la misma línea de afinidad. Es decir, ella y yo somos dobles. ¿Sí? Lina, Dime, Dianita. esto, una cosa. Es que yo con mi mamá, yo soy del 11 y ella es de agosto, o sea, doble hay de afinidad de una, ¿sí? Sí, o sea, Pero ella es de diciembre y tú de agosto. no, yo soy de noviembre y ella es de agosto. Ah, Ahí sí, estamos en la total. sí, Pero yo sí. tengo la duda de mi papá, porque es que mi papá, yo soy del 10 de noviembre, entonces 6 días sería Mm, 16 de noviembre y 10 días atrás 31 de octubre, ¿sí? sí. Y mi Mm, papi cumple el 27 de octubre. No sé si sí, por esos 4 días pueda o no ser doble, sí, sí eres ¿cierto que doble. sí? Claro, Por esos claro. 4 días, máximo cuántos días se puede correr a esos 10 días iniciales. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, las lealtades que tú tienes con tu papá, Sí, pues totales, ahí ya, totales. o sea, ahí no No, habría ni que mirar fechas. claro, no, ¿Me en entiendes? serio. Sí, Yo, sí, o sea, si de tú me ambos. dices, Lina, ¿será que soy doble de mi papá? Yo sin preguntarte fechas te digo, sí, claro, sí, Sí, claro. obvio. Mira una pregunta, por ejemplo, de mi hija es de julio, pero yo soy de noviembre, ¿sí? Pero mi Sí, niña vive cosas muy parecidas a las que yo vivo. Entonces yo siempre me he hecho ese ejercicio y digo, pero bueno, Valeria no es doble mía. O sea, físicamente ella es unos que se parecen mucho a mí, ¿sí? tu Pero hija es 9 mesina no, sí, ella es de 9 meses, 40 semanas. y tú eres 9 mesina, Sí, creo que sí, sí, ¿sí? Y tu sí. hija se parece mucho a ti. Pues eso dicen. Entonces, entonces pueden ser dobles por parecido físico. Pero es Y que es cosa impresionante, Lina, que las cosas que le pasan a ella. Hoy casualmente tuvo un evento de, digamos, de discordia, una cantaleta, y yo me quedé sí, callada. Yo dije, Dios mío, le está diciendo lo mismo que me decía mi papá y mi mamá a mí, que yo era, que porque yo era tan problemática, lo que hemos hablado nosotras en las sí, sesiones, que yo sí, sí, era porque sí. era que porque ella era tan problemática, que buscaba problemas, que era, tenía mala actitud, todo, o sea, eso fue como si Diego hubiera pasado años atrás. Entonces, yo ahí rompí el esquema y yo únicamente le dije a mi hija, la abracé, le dije, no te preocupes, amor, que tú no eres ningún problema. Sí, Tú sí, eres una sí. niña hermosa, eres una niña que está creciendo y se están presentando situaciones que tienes que aprender a colocar límites a las personas y tú misma colocarte límites. Entonces, Ajá, yo fui y les dije a mis papás y les conté, ¿no? No, claro, a ellos no les gusta que uno les diga eso, ¿no? Entonces yo obvio vi que que no. mi mamá como que le puso el codazo a mi papá. Entonces yo le dije, papi, pero como mi papi es tan sensible a esto, ¿sí? Él conoce, entonces le digo, papi, pero yo hoy resolví hacerlo diferente, le he dicho, y rompí ese patrón Muy y le di bien, amor a mi hija. La muy abracé, bien, muy la bien. abracé y le dije no que yo siempre la iba a amar y la iba a querer y que ella no era ningún problema, que ella no era una niña Exacto, conflicto, que ella no era nada de eso. Todo lo que exacto. le decía al papá es como haber escuchado a mi mamá y a mi papá. Es Claro, es exacto, que Nina. puede que tú seas doble de ella por parecido físico y esa también es otra forma de buscar los dobles, ¿no? Es que hay personas que son tan parecidas que eso es innegable que son dobles, ¿no? Entonces es probable que ese sea tu caso. Por ahí me estaba diciendo Angélica, Lina, la cuenta no me da, estoy confundida, pero en sesión me dijiste que yo era doble de mi papá. Yo soy 2 de febrero y él 29 de febrero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Angélica es doble del papá o no? Sí, Sí, sí. Lo mismo Angélica. que yo, que por días pues uno va a dejar de ser doble, además las vivencias y todo.
Claro, o sea, eres doble de tu papá, ¿sí? Porque es que están en la misma línea de afinidad, Angélica. Entonces sí son dobles, ¿sí? ¿Me entiendes? Y Silvia dice, mi línea no puede ser doble del papá y mamá. Sí, claro, total. Puede ser doble de los dos y tener lealtades opuestas, o puede ser doble de los dos y tener la misma lealtad de los dos, y eso entra en conflicto un montón. Porque ¿a quién eres leal entonces? Sí, eso genera un rollo. Sí, eso genera mucho conflicto, pero sí, sí. Entonces, bueno, entonces la tarea ¿cuál es? Porque ya nos fuimos de tiempo, pero ya tenemos que ir cerrando. Entonces, primero, vamos a identificar los dobles en el árbol. Acuérdense, empezamos por papá y mamá, novios o parejas y abuelos, ¿sí? Trabajemos con esos. Y vamos a trabajar con los dobles por nombre, por profesión o oficio y por fecha, ¿sí? Y pues incluyamos parecido físico como para tener en cuenta lo que pasó con Dianita, ¿sí? Y entonces en nuestro próximo encuentro Florecer vamos a seguir trabajando con este tema, si les parece, ¿listo? Que está bueno y está bien, bien movilizador. Entonces, mi Sigrid, ahí te veo la manito levantada. ¿Puedes hacerlo cortico para que nos vayamos a comer? Ya solamente quería preguntar, en el caso de los dobles, Ok. por ejemplo, cuando se representa alguna enfermedad o alguna condición, ¿también lo incluimos? Sí, esa es otra manera. Lo que pasa es que yo les estoy dando algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi mamá, por ejemplo, ¿te acuerdas que tu abuela tuvo migrañas muy fuertes, Sigrid? Ah, no te oigo. Perdón, en mi caso, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela tuvo unas migrañas muy fuertes y mi abuelo tuvo una sensación, tuvo trombosis y al Ujú. principio a mí se me presentó en esta situación con los episodios que a mí me dan, que son como una trombosis. Ahí está. O sea, esa es otra forma de ser doble, ¿sí? Así como yo repito oficios, así mismo repito enfermedad. Es un patrón de enfermedad, ¿sí? Sí, claro, la respuesta es sí. Gracias. Uy, Pati, eso está bueno. Eso está muy bueno, excelente, muy bien. Bueno, mis queridas y mis queridos, me encanta verlos, como siempre. Ustedes saben que yo aquí me quedaría feliz, pero necesitamos ir a comer. Se me va a desmayar este hombre. Entonces, nos vemos en 15 días para seguir trabajando con el árbol genealógico. Hagan sus tareitas y porfa, mándenme foto de sus bolitas para que las publiquemos, ¿sí? Mándenme foto de sus bolitas para ver cómo les quedaron. Les Acuérdate mando un de abrazo. tomar una foto del mosaico. Ay, pero ¿y cómo hago? Espérame. A ver si soy capaz. Es que yo soy como campesina para estas vainas. Bueno, me va a tocar salir tomando fotos. Listo. A ver. Sonrían. A ver si puedo sin salir así. Eso, Julibet. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias a todos. Descansen mucho y nos vemos pronto. Un abracito. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.